A ver, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral se compone de diferentes apartados. Voy a utilizar para ilustrarlo las cifras del presupuesto que enviamos a la Cámara de Diputados para el presupuesto de 2022. Asciende, y perdón, voy a consultar mis notas para dar datos precisos, asciende a 24,649 millones de pesos. Esto puede parecer muchísimo dinero. A veces me preguntan a mí que si el Instituto Electoral es muy caro y que es el más caro en el mundo. Yo siempre cuando me hacen esta pregunta o este comentario me pregunto a mí mismo y contesto, y ahora lo comparto con ustedes, pues, ¿qué tan cara es la paz de un país? ¿Qué tan caro es tener la certeza de que nuestro voto cuenta y va a ser bien contado? ¿Qué tan caro es que haya sucesión de un partido a otro partido, de una gobernatura a otra gobernatura, de un candidato a otro candidato, y que esta sucesión, este cambio sea en paz? Yo creo que eso no tiene precio. Aún así, hay que ser muy cuidadosos con los recursos públicos, porque el Instituto Nacional Electoral, todo su financiamiento proviene del recurso público, de los impuestos que pagamos todas y todos nosotros. Y hay que ser, por lo tanto, muy cuidadoso con esos recursos y en su ejercicio totalmente transparentes. Y eso es lo que buscamos en el Instituto Nacional Electoral. Perdón ese paréntesis. Vuelvo a las cifras. 24,649 millones de pesos. ¿Qué es lo que compone esta gran cifra? Primero que nada, 5,821 millones de pesos, que son las prerrogativas de los partidos políticos. O sea, los 7 partidos políticos nacionales, con registro nacional, son los que disponen de esa bolsa de recursos. Repito, 5,821 millones de pesos. Ese no es dinero del Instituto Nacional Electoral. Es cierto, a través de la Secretaría de Hacienda llega a nosotros, y así como llega, en el momento en que llega, nosotros lo distribuimos a las tesorerías de los 7 partidos con registro nacional. Cada uno recibe una cantidad de dinero dependiendo del resultado de la última elección federal. Todo eso está normado. Es más, es la única cifra en la Constitución en donde desde la Carta Magna del país se define un presupuesto específico. A mí, como académico, me hubiera gustado que, además de esa cifra, yo no voy a discutir que las prerrogativas que reciben los partidos políticos, creo que eso ha sido una virtud del sistema electoral mexicano, pero también me gustaría que hubiera una cifra de un porcentaje del Producto Interno Bruto para ciencia, tecnología y educación y salud. Pero bueno, la única cifra que tiene un referente constitucional son las prerrogativas de los partidos. Nosotros lo único que hacemos es tomar esa fórmula que viene en la Constitución, solicitarla en el presupuesto del siguiente año y distribuirla mes a mes a los partidos políticos con registro nacional. Para el 2022, la cifra ascenderá a 5,821. Entonces, de los 24,649 nos sobran 18,827. ¿Qué más? Para el próximo año, hay la eventualidad de que tengamos 2 ejercicios ciudadanos, uno de ellos totalmente novedoso, que es la posibilidad de revocación de mandato del presidente de la República. Esto es la primera vez que en el caso de que se reúnan las firmas necesarias, el 3% del listado nominal que tiene el registro hoy en el país, se puede, si se reúne esa condición, haber revocación de mandato para el próximo año. Nosotros tenemos que presupuestarlo, porque en el caso de que se reúna esa cantidad de firmas, el Instituto Nacional Electoral va a organizar la revocación de mandato. Eso simplemente para ese ejercicio costaría 3,830 millones de pesos. ¿Por qué esta cantidad tan alta? Porque la relevancia de la decisión que podría tomarse es de tal envergadura que puede implicar la continuidad o no del actual presidente de la República en el cargo. Entonces tenemos que organizar un ejercicio de revocación de mandato de la misma magnitud
que la que hicimos en 2018, con la que él llegó a la presidencia de la República. Sí, y eso implicó montar más de 162,000 casillas en todo el país. Y ese ejercicio, en caso, insisto, de que se reúnan las condiciones previstas, el 3% de firmas que lo solicitan en el estado nominal, pues tendríamos que hacerlo para el próximo año y implica, otra vez, ir a visitar alrededor de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos en sus domicilios, pidiéndoles que participen como funcionarios de mesas directivas de casilla, capacitarles y hacer todo el montaje para que el ejercicio se pueda hacer en las condiciones de plena libertad y con las consecuencias que ya he mencionado. Pero además hay otra eventualidad, que pudiera haber consulta popular. Es decir, ya lo tuvimos por primera vez este año, en agosto del 2021, tuvimos un ejercicio de consulta popular. Quiere decir que se somete a la consideración de la ciudadanía la eventualidad de posibles reformas. El instituto, sí, otra vez, ahí también hay una condición que está en ley. Un determinado número de ciudadanos tienen que pedir que se haga la consulta popular. Si reúne las firmas necesarias, el Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer un ejercicio de consulta popular en agosto del 2022. Y ese ejercicio costaría 1,913 millones de pesos. Si sumamos estas dos cantidades, los 3,830 millones de pesos que costaría la revocación de mandato, más los 1,913 millones de pesos que podría costar la consulta popular, eso nos da un gran total de 5,743 millones de pesos, que habría que restarle a los 18,827 que ya nos habían quedado, restándole la prerrogativa de los partidos. Y eso nos da otro total, que son los 13,084 millones de pesos. Eso es lo que cuesta la operación del Instituto Nacional Electoral, no los 24,649 que solicitamos a la Cámara, porque eso habría que restarle, insisto, a las prerrogativas de los partidos y la eventualidad de que haya revocación de mandato consulta popular. Si no hay, por cierto, claro, y abro el paréntesis, si no hay consulta popular ni revocación de mandato, uno u otro, el Instituto Nacional Electoral regresará el dinero que nos otorgue la Cámara de Diputados a las arcas de la Federación para otros propósitos. Pero mientras tanto, y así lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año, nosotros tenemos que presupuestarlo, porque si se cumplen los requisitos, hay que tener los recursos para organizar esos procesos. Si no se llega a cumplir los requisitos marcados en ley, insisto, y no hay consulta, pues regresaremos los 1,913. Si no hay revocación de mandato, regresaremos los 3,830. Si no hay ninguno de los dos, regresaremos los 5,743. Pero si los hay, tenemos que tener los recursos para poder organizar esos procesos electorales con la calidad que la ciudadanía conoce al respecto. Y por cierto, con el apoyo de la ciudadanía. Ahora bien, de los 13,084 millones de pesos, que sería, digamos así, el presupuesto que va a ejercer ya directamente para sus propósitos el Instituto Nacional Electoral, para las obligaciones que por ley tiene que ejercer el próximo año, también se divide en dos partes. Uno que llamamos el presupuesto base, que se asciende a 11,225 millones de pesos, y otro que llamamos la cartera institucional de proyectos, que asciende a 1,858 millones de pesos. Esa es, insisto, los proyectos que tienen una duración máximo de un año, de enero del 22 a diciembre del 22, y que no necesariamente se repiten para el siguiente. Ahí entra, por ejemplo, un poquito más de 1,000 millones de pesos para organizar las elecciones en los 6 estados que el próximo año los tendrán. Entonces, de esos 1,800 millones de pesos que están en la cartera institucional de proyectos, un poco más de 1,000, el 65%, pues será para organizar las elecciones que están en ese año. Otros proyectos ahí son de modernización tecnológica para mantener
siempre actualizada la plataforma de operación del propio instituto, o mejoras en instalaciones y demás, que son eventualidades, es decir, no siempre se está haciendo eso, sino se hace en periodos que corresponden a lo máximo de enero a diciembre. Los 1.225 millones de pesos que denominamos nosotros el presupuesto base, vean nomás, el 30%, o cerquita del 30%, 3.719 millones de pesos, es lo que cuesta la operación del Registro Federal de Electores. Es decir, darle en promedio a 16 millones de ciudadanas y ciudadanos su credencial para votar, de manera gratuita. Eso implica la operación, como ya mencionaba antes, en todo el país, cerca de 700 módulos permanentes que hay en las diferentes localidades del país y los que instalamos a final de año para llegar a 1,000 y facilitar que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de tener su credencial para votar, que es el método o el modelo de identidad más reconocido en el país. Incluso en las comunidades más alejadas tenemos nuestros módulos móviles en donde con camionetas exprofeso se sube incluso a las comunidades más alejadas para proporcionarle a la ciudadanía la renovación o bien una nueva credencial cuando un muchacho o una muchacha pasa a tener 18 años de edad. ¿Sí? El resto, por ejemplo, tiene que ver con toda la operación de nuestras oficinas fuera de la Ciudad de México. Ya los mencionaba, tenemos permanentemente al menos 332 oficinas en todo el país, dispuesto por la ley. Esas oficinas en todo el país, con esa estructura que el mismo legislador ha definido para la operación de las mismas, cuesta 3.500 millones de pesos. ¿Sí? Eso ya nos hace solamente una suma de 7.200 millones de pesos de los 11.225 del presupuesto base que les había mencionado. El resto es la operación de todas las otras oficinas que existen del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México o en algunas otras áreas del país, como en Pachuca, por ejemplo, en donde está el resguardo de todos los archivos de la ciudadanía sobre el listado nominal, el padrón electoral, en fin, todo lo que es nuestra infraestructura para capacitación, para estar renovando permanentemente nuestras estrategias de capacitación, evaluando las mismas, de organización electoral, toda la parte de litigio por diversas causas que tienen que ver con la materia político-electoral. Toda esa operación cuesta, y obviamente incluso pues, las oficinas que los mismos partidos políticos tienen aquí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Agua, luz, teléfonos, todos los medios de comunicación que utilizamos, etcétera, etcétera. Como verán, pues no quiero entrar a los detalles para no aburrir a nadie, pero todo esto se puede transparentar, está disponible, la información es pública, tanto de qué es lo que estamos solicitando y por qué lo estamos solicitando en ese monto, como después qué es lo que ejercemos y cómo lo ejercemos. Y vuelvo a mi comentario inicial. Sí, es costoso, pero esos costos no los define el Instituto Nacional Electoral. Son las atribuciones que el mismo constituyente, a lo largo de muy diversas reformas en estos 30 años de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, ha ido construyendo esta institución, ¿no? Y dando las bases para que en el ejercicio de estas facultades pues podamos disfrutar de una paz social y sobre todo de la confianza en que las atribuciones que tiene el INE se cumplen cabalmente y sobre todo se respeta a la ciudadanía y el voto y la voluntad de la ciudadanía. Y eso no tiene precio.